A lo largo de la historia, el llamado sueño americano ha sido el proyecto de mucha gente en el mundo entero, especialmente de los latinoamericanos. Las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, ONU, indican que alrededor del 16% de la población estadounidense es inmigrante. Si consideramos que el territorio lo habitan un total de 329,5 millones de ciudadanos, entonces estamos hablando de más de 50 millones de personas foráneas. Por su parte, el mayor porcentaje de inmigrantes provienen de naciones hispanohablantes, destacando México, Colombia, Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Y una porción importante de esa gente se encuentra en condición de refugiado. En el gobierno de Donald Trump, la cifra anual de peticiones oscilaba en torno a 15,000. Sin embargo, desde que inició Joe Biden, la misma aumentó a 63,000. Lo antes expuesto posiciona a Estados Unidos como el país con más inmigrantes del mundo. El motivo de dicho movimiento se atribuye a la excelente calidad de vida que allí se ofrece, considerando que cuenta con una de las economías más sólidas del planeta. En tal sentido, si necesitas huir de tu país por razones de violencia o discriminación, es posible que una de las mejores opciones sea Primeras consideraciones para solicitar protección en Estados Unidos. El ente que rige las solicitudes de protección internacional es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como USCIS. Por su parte, la ley más actualizada en lo que respecta a asilos fue publicada en noviembre de 2020, la cual especifica el mecanismo de procedimiento uniforme, UPM, destacando lo siguiente. Obtención y entrega de formulario. 589. La Oficina Ejecutiva para Revisión de Casos de Inmigración, OIR, debe hacerse dentro del periodo máximo de los 365 días posteriores al ingreso a los Estados Unidos. Entrega de aviso de comparecencia, NTA, se emitirá en un plazo de 21 días después de presentarse el primer 589. Revisión en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, DHS, en el tiempo establecido. Pasos a seguir tras la asignación del caso a un tribunal. En otras palabras, EUA cuenta con una estandarización robusta para la solicitud de asilo, con pocas excepciones. Para aumentar las probabilidades de recibir una respuesta satisfactoria, deberás cumplir con todos los requisitos y dentro de los lapsos determinados, siendo obligatorio realizar el trámite de forma personal una vez que te encuentres en el país. Por otro lado, resulta pertinente que sepas que USCIS trabaja de la mano con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para ofrecer indicaciones de a dónde acudir y pedir ayuda, así como para velar que los solicitantes exijan sus derechos y, además, cumplan con sus deberes mientras se define el estatus. ¿Quién es elegible para asilo? Saber si eres elegible o no para solicitar asilo en Estados Unidos es indispensable antes de iniciar el trámite. La ley establece que un refugiado es aquel que ha sufrido una persecución violenta o discriminación por inclinaciones sexuales, ideologías políticas, color de piel, religión o por pertenecer a grupos sociales específicos, siempre y cuando no haya atentado contra los derechos humanos de ningún individuo. En tal sentido, las crisis económicas que enfrentan muchos países en la actualidad no son soporte suficiente para solicitar asilo. Sin embargo, hay realidades tan lamentables como las que se viven en Sudán, Haití, Nicaragua y Venezuela, que han dado origen a la creación de programas humanitarios a través del Estatus de Protección Temporal, TPS. Diferencia entre asilo y refugio. Para la mayoría de las naciones los términos asilo y refugio son sinónimos. Sin embargo, para los Estados Unidos, se trata de dos definiciones distintas, a pesar de que la condición final de la persona será, en ambos casos, de refugiado. Veamos en qué consiste cada una. Asilo. Es válido para las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense o que anuncian su admisión en una de sus fronteras oficiales. No existen restricciones para ninguna nacionalidad. El proceso se lleva a cabo en USCIS. Refugio. Aplica para las personas que, de igual forma, han sufrido una persecución violenta o eventos agresivos de discriminación, pero que se localizan fuera de EUA o de sus fronteras. Las mismas se pueden encontrar en cualquier nación, siempre que este no sea su país de origen. El proceso se solicita mediante el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, SRAP. Ahora bien,
explicaremos los pasos de solicitud de asilo. Y es que resulta la forma más eficiente de obtener una respuesta y empezar a disfrutar de los beneficios de vivir en EU. Tipos de asilo en Estados Unidos. Aclaremos que, en los Estados Unidos existen dos tipos de asilo como explicaremos a continuación. Asilo afirmativo. Puede ser solicitado por personas que se encuentran en el territorio, sin importar el medio utilizado para llegar ni la condición migratoria actual. El plazo máximo para iniciar el trámite ante UCIS es de 1 año, contado a partir del ingreso a EU. Asilo defensivo. Un tribunal adjudicado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Migración, OIR, se encargará del manejo de esta condición. Es aplicable solo por aquellos individuos inmersos en un proceso de expulsión de EU, lo que puede ocurrir en variadas circunstancias, como rechazo de asilo afirmativo por parte de UCIS, arresto en las fronteras regulares del país por falta de documentos legales de acceso, detención por ingreso al país en fronteras no establecidas. Procedimiento de asilo afirmativo. Como se indicó, el trámite se realizará en las oficinas de UCIS y lo más recomendable es que lo inicies durante el transcurso del primer mes posterior al ingreso a Estados Unidos. Justo así podrás obtener la entrevista en el menor tiempo posible, debido a que el Servicio de Migración y Naturalización, INA, determinó, en enero de 2018, un orden de atención. Este es Prioridad 1. Entrevistas que han sido reprogramadas, bien sea por el solicitante o por UCIS. Prioridad 2. Solicitudes iniciadas en un lapso menor o igual a 21 días. Prioridad 3. Las solicitudes introducidas en un plazo mayor a 3 semanas. Para procesar un asilo afirmativo en los Estados Unidos, los pasos a ejecutar serían los siguientes. Paso número 1. Solicitud. Tal y como lo establece el UPM, el peticionario debe entregar el formulario 589 junto a la solicitud de asilo y la suspensión de remoción en la oficina más cercana, de UCIS. Se trata de un total de 12 páginas que tendrás que completar de manera cabal. Aquí plasmarás tus datos de identificación, dirección real y actualizada, información de cónyuge e hijos, situación detallada que les provoca temor al regreso a tu país de origen y firma. Sabrás que la petición ha sido completada cuando llegue un acuse de recibo y la dirección del Centro de Apoyo en Solicitudes, ASC, donde les tomarán las huellas dactilares, sin coste alguno. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, analizará el estudio biométrico para verificar los antecedentes penales. Paso número 2. Notificación de entrevista. Después que el FBI valide las huellas dactilares del grupo familiar, te enviarán una notificación, NTA, para que acudas a una entrevista. UCIS tiene la libertad de asignarlo a cualquiera de sus oficinas, aunque usualmente seleccionarán la más cercana a tu domicilio. Paso número 3. Entrevista. A la misma, tendrás que ir con los miembros de la familia incluidos en el formulario I-589. Y, dependiendo de lo que diga el oficial a cargo, serán atendidos todos simultánea o individualmente. La entrevista dura alrededor de 1 hora y es en inglés, es decir que, si dominas un idioma diferente, tendrás que contratar a un intérprete calificado, mayor a 18 años y que no sea ni tu abogado ni un testigo del caso, recursos legales permitidos. UCIS proporcionará el intérprete cuando el solicitante tenga limitaciones auditivas. Por otro lado, si el día pautado no podrás asistir a la entrevista, tendrás que enviar una carta a la oficina de asilo antes de la fecha indicada explicando los motivos que ameritan una reprogramación. Aunque, si por una causa mayor no pudiste hacerlo, se te concederá un plazo de 15 días. De lo contrario, el caso pasará a manos de un tribunal. Si decides ir a la entrevista acompañado de un abogado, la persona tendrá que llenar y entregar el formulario G28. Con él mismo se declara tu representante legal. Por último, no olvides llevar lo siguiente. Documentos de identidad. Formulario donde se registra la entrada al país, si lo posees. Fotocopia del formulario I-589. Documentos que validen los lazos familiares, si aplican. Evidencias del caso. Al final de la entrevista te entregarán una NTA que confirma la asistencia.
Verifica que la información sea correcta, ya que te podrá ser útil si el caso pasa a manos de un tribunal. Paso número 4. Elegibilidad. Posteriormente, el funcionario que realizó la entrevista se reunirá con su supervisor y juntos evaluarán si cumples con el perfil de una persona en riesgo en su país de origen. No obstante, si la respuesta es negativa, podrás solicitar una revisión adicional ante las oficinas centrales de asilo. Paso número 5. Decisión. Aunque no se ha establecido un tiempo fijo, lo más frecuente es que al final de las 2 semanas posteriores a la entrevista, UCIS entregue al solicitante una notificación con la decisión. Algunos retrasos podrían generarse cuando los trámites se realizan en oficinas locales, si el FBI requiere más elementos de estudio o si los oficiales piden una revisión adicional. Tipos de decisiones de UCIS asilo afirmativo. En UCIS se han establecido 6 tipos de decisiones, pero desde agosto de 2020 solo se trabaja con 5 opciones. Veamos cuáles son y en qué consisten. Concesión de asilo. Quiere decir que has sido admitido para la protección de EU. Te llegará una carta de aceptación, el formulario y el registro de entrada completo, lo que englobará a los familiares registrados que continúan en el país. A partir de ese momento, podrás tramitar el documento de autorización de empleo, IAD, seguro social y tarjeta de residencia permanente, válida para viajar. Referido a tribunal. Recibirás el formulario I-862, un oficio explicativo y la fecha de audiencia en formato de NTA. Aquí hay una negación parcial de la petición de asilo, porque UCIS no te aprobó la concesión, pero considera que el caso debe ser puesto en manos de un juez de inmigración. Esto ocurre cuando el solicitante y su familia se encuentran indocumentados. Cabe destacar que este será un proceso independiente de reclamación. Envío a tribunal. Ocurre cuando UCIS determina que hay discrepancias con las fechas de expedición de la NTA. Un juez adjunto tomará el caso y te notificará la decisión final por correo postal. Notificación de intención de denegación, NOI. Aunque es poco común, se da cuando UCIS considera que el solicitante no cumple con el perfil de refugiado, pero tiene un estatus legal en el país. Una vez que te entreguen la decisión, tendrás 16 días para enviar a la oficina que gestiona el trámite un escrito explicativo de por qué deseas la reclamación de asilo. Adicional a ello, te pueden contactar para agregar más evidencias. Finalmente, te otorgarán una concesión o rechazo final. Rechazo final. Es la decisión si, luego de la NOID, no recibes respuesta en 16 días o cuando la misma indica que no te fue concedido el asilo. Esta es una respuesta que no se puede apelar. Procedimiento para el caso de asilo defensivo. Recordemos que, para optar por el asilo defensivo es fundamental que el extranjero se encuentre en un proceso de expulsión del país ante un tribunal de inmigración de EOIR. Los encargados del caso te enviarán con anticipación una notificación del día de la audiencia, a la que podrás asistir con un abogado privado si lo deseas. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos será representado por un abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. Lo esencial en la audiencia es que demuestres claridad, convicción y evidencias contundentes para que así el juez te considere elegible y, por ende, apruebe el asilo. Aunque si no cumples con el perfil de refugiado, también podrás optar por algún permiso humanitario. La última alternativa será que se te ordene salir del país. ¿Puedo trabajar durante el trámite de asilo? La Ley de Refugiados establece que no se otorga autorización de empleo a los solicitantes de asilo en un periodo menor a 365 días después de haber completado la petición en UCIS. No obstante, se han añadido varias excepciones proporcionadas por el formulario I-765, que faculta la obtención de un permiso de trabajo antes del tiempo señalado. Algunas de ellas son: entrada legal al país a partir del 25 de agosto de 2020. Cumplimiento del plazo de solicitud desde la llegada al territorio estadounidense. Asistencia, sin reprogramación, a las citas pautadas. Demoras del caso atribuibles a UCIS. Recibir el documento de autorización de empleo, EAD, no siempre es posible para los solicitantes, por lo que resulta apropiado contar con dinero suficiente para mantenerse en el país hasta que se defina el caso.
Ten en cuenta que estar en los Estados Unidos te abrirá las puertas al crecimiento personal y profesional, por tratarse de una nación libre, poderosa y democrática.